Si yo le menciono a usted que un solo científico provocó la muerte de decenas de millones de personas, tal vez pensaría que estoy hablando de Robert Oppenheimer, el creador de la bomba atómica, o de algún otro similar de esa misma camada. Pero aunque estas armas son terribles, las dos juntas de Hiroshima y Nagasaki no mataron a más de 250,000 personas. Se quedaron muy lejos del millón. Del personaje que estoy hablando es mucho más oscuro, mucho más desconocido, pero sus actos fueron mucho más letales. Este día les quiero hablar de el camarada Trofim Lysenko. Hola, buenas tardes, mi nombre es Luis Ramírez y esta es la segunda edición de esta columna que se llama Nada es gratis, donde un servidor habla de diversos temas de economía y política, siempre desde el punto de vista de alguien que supuestamente es un malvado neoliberal de derecha. Y como les decía, quiero hablar el día de hoy del camarada Trofim Lysenko. Lysenko era un simple ingeniero agrónomo que trabajó en la Unión Soviética desde 1927 más o menos hasta mediados de la década de los 60. Duró muchos años, digamos, haciendo su nefasta labor. Él era alguien muy leal a la causa comunista y estaba altamente comprometido con su país, la Unión Soviética. Tenía una historia incluso casi inspiradora, porque parecía ser un campesino común y corriente que logró ponerse a la altura de los más grandes científicos de su época, a pesar de que él no tenía, digamos, muchas credenciales académicas. El gran problema de Lysenko es que toda su labor científica tenía un filtro político muy fuerte. Él mismo decía que su ciencia luchaba contra la ciencia capitalista y burguesa. Entonces, pues desde ahí se puede ver que el señor tenía una inclinación ideológica muy particular. Porque pues al fin y al cabo no puedes decir que las matemáticas o que la química son de izquierda o de derecha, que son neoliberales o que son conservadoras, pero pues el señor Lysenko lo veía así. Bueno, seguramente usted ubica a un científico muy famoso que se llamaba Charles Darwin, que él creó la teoría de la evolución de las especies. Esta teoría de Charles Darwin se toma como una realidad científica muy bien sustentada. De hecho, se dice teoría de la evolución. La parte teoría es nada más un tecnicismo. Realmente las ideas de Darwin ya son muy aceptadas porque, digamos, tienen una base científica muy sólida. Ahora, ¿alguna vez usted ha pensado que todo esto de la selección natural de Darwin suena muy capitalista? Bueno, pues Trofim Lysenko así lo pensó. Para él, la supervivencia del más apto era un concepto individualista, muy parecido a la capitalista propiedad privada, y para él eso era inaceptable. Por eso mismo, Lysenko creó su propia teoría de la evolución, a la cual llamó lisonqueísmo. Era, digamos, la evolución de Darwin, pero con un toque socialista, entonces mucho más apta para la URSS en aquel momento, según Lysenko. A grandes rasgos, el isonqueísmo afirmaba que la influencia ambiental podía transmitirse a través de la descendencia. No lo quiero aburrir con detalles técnicos porque sería algo muy tedioso de escuchar, pero digamos, hacia grandes rasgos, que según la teoría de Lysenko, si dos personas blancas, rubias y de ojo azul se iban a vivir a África, podían tener un hijo afroamericano. Nada más imagínense lo ridículo que es eso. De hecho, puede ver lo ridículo que es si lo ve al revés. Imagínense que dos personas afroamericanas se van a vivir al Polo Norte. Bueno, según Lysenko, podían tener un hijo blanco, rubio y de ojo azul por vivir en el Polo Norte. Incluso en la época de Lysenko, estas teorías eran consideradas una tontería. Cualquier biólogo de medio pelo ya sabía que las características de un hijo dependen de los genes de sus padres. Eh, Cuando alguien con un poco de sentido común le preguntaba a Lysenko acerca de los genes y del ADN, él se ponía colérico y de hecho gritaba que los genes no existen, que eran un invento de los malvados científicos capitalistas. Y bueno, ese entusiasmo tan irracional de Lysenko terminó por llamar la atención del líder de la Unión Soviética, Joseph Stalin, que vio en el lisonqueísmo la posibilidad de criticar constantemente el trabajo científico hecho en los países capitalistas occidentales. Además de que los sustentos del lisonqueísmo parecían apoyar muy bien los postulados marxistas de que la naturaleza humana era moldeable. Por eso mismo, en 1948, Stalin adoptó las ideas del lisonqueísmo
como la única biología oficial de la Unión Soviética. Cualquier otra teoría pasó directamente a ser ilegal. Poco a poco, Lysenko alcanzó altos puestos de poder gracias al espaldarazo que le dio Stalin y, por supuesto, muchos científicos soviéticos alzaron la voz para oponerse a esto, pero todo llegó a un punto en el que criticar a Lysenko era casi como criticar a Stalin. Los críticos de Lysenko fueron encarcelados, muchos de ellos ejecutados, incluidos famosos genetistas soviéticos como Nikolai Vavilov, que tenía una carrera ya muy respetada. Ya en el poder, Lysenko obligó a los granjeros de la Unión Soviética a sembrar sus plantas unas más cercas de otras, porque según él, las plantas de la misma especie cooperan, no compiten entre ellas, como si fueran buenos trabajadores comunistas. Imagínense nada más la carga ideológica que había detrás de estas ideas, que pues por supuesto estaban equivocadas. Todos los campos de cultivo en los que intervenía Lysenko eran menos productivos que el promedio y en algunos casos las cosechas completas se perdían debido a estas malas técnicas. La Unión Soviética enfrentó grandes hambrunas en 1932, en 1940, en 1947 y algunas otras menores, impulsadas en gran medida gracias a las ideas fallidas del lisonqueísmo. Ahora, ¿recuerda usted el gran salto adelante en China, que mató a por lo menos 15 millones de personas de hambre? Bueno, pues en China también se utilizaron las ideas de Lysenko, y al igual que en la Unión Soviética, en la China de Mao, el gobierno expropió los terrenos de los dueños originales, pensando que al momento de aplicar el lisonqueísmo iba a producir mucha más comida, cosa que por supuesto no fue así. De hecho, en China la hambruna se hizo tan extensa que era muy común encontrar casos de canibalismo. Claro, desde el extranjero empezaron a llegar críticas al lisonqueísmo, pero pues Lysenko y el gobierno de la Unión Soviética solo respondían que los críticos eran burgueses al servicio del capitalismo opresor, gente que amaba a las moscas pero despreciaba al pueblo. Decían eso porque los científicos occidentales utilizaban moscas para hacer experimentos en relación a los genes. Y pues aquí se notaba que los pseudocientíficos de la Unión Soviética preferían dejar que la gente se muriera de hambre antes de aceptar que las ideas del lisonqueísmo estaban equivocadas. Pasó mucho tiempo y con la muerte de Stalin, el culto a Lysenko se debilitó y las críticas a sus teorías empezaron a decirse de manera mucho más abierta, incluso dentro de la misma Unión Soviética. A mediados de la década de los 60, el gobierno de la URSS dejó de utilizar el lisonqueísmo como práctica. Así, sin hacer mucho ruido, nada más dejaron de aplicar sus ideas y terminaron mandando a Lysenko a trabajar en un campo aislado, sin importancia, y todo lo que él hacía ya era totalmente ignorado. De hecho, Lysenko murió en la total ignominia en 1976. ¿A qué voy con esto? El lisonqueísmo es un claro ejemplo de la política haciéndose pasar por ciencia. Cuando esto sucede, los políticos suelen defender sus posturas equivocadas, siempre desde la ignorancia y con una enorme soberbia. Entonces, cuando usted escuche a un experto, no sé, en economía, en ciencia, en ingeniería, en arquitectura, en lo que sea, tratando de defender sus posturas desde una cuestión política, tenga mucho cuidado, porque es muy probable que esté frente a otro Trofim Lysenko.